Buenos días, Fernando. Muchas Buenos días. gracias por atendernos. Nada, un placer. Bueno, quería preguntarte lo primero. Bueno, pues gran inicio de temporada del equipo. ¿Qué balance haces de estas 6 primeras jornadas? Bueno, un buen comienzo, como bien dices. Aclimatación rápida de jugadores que han ido llegando a lo largo del verano. Es cierto que han llegado con más, muchos de ellos han llegado con más margen. También incorporación de un nuevo staff que, pues bueno, con una exigencia que yo creo que ya la llevábamos reclamando, ¿no?, desde el final de la temporada pasada. Y bueno, y ahora mismo, pues bueno, una adaptación, como bien dices, bastante rápida y que ahora está, pues hasta ahora está dando buenos resultados, pero bueno, sin más, es anecdótico. 6 jornadas, acaba de empezar. Si miramos históricamente lo que ha pasado en otros años, pues bueno, solo es lo que he dicho, ¿no? Una anécdota. Esto es una carrera de fondo, hay que seguir día a día sin bajar esa exigencia y sin bajar ese camino de trabajo diario que se ha marcado desde el primer momento, y es la única fórmula de intentar seguir manteniendo este rendimiento, ¿no? Precisamente por esos cambios que comentabas, a lo mejor no te esperabas un inicio tan bueno, ¿no? Por la adaptación, a lo mejor propia de... Bueno, siempre lo esperas. Al final, cuando hay cambios, sobre todo de entrenador, pues todos los jugadores saben que un poco como que se empieza de cero. Todos tienen esa ilusión de ganarse un puesto, primero para ser titular y luego, por supuesto, para ganar al equipo que está enfrente. Hay una competencia sana y muy positiva dentro del grupo. Se están viendo todos los jugadores con muchas posibilidades de participar, y luego encima, bueno, se está refrendando un poco con los resultados, que eso también ayuda un poco. Pero bueno, esa aclimatación y esa ayuda de ver que lo que trabajas luego se ve en el campo y da resultados, pues bueno, siempre ayuda para seguir ayudando, ¿no?, y motivando para seguir trabajando. Ahora es importante que bueno, ahora ya empieza a haber cada día, pues bueno, hay jugadores que juegan un poquito más, otros que juegan un poquito menos, y yo siempre digo, ¿no?, que la clave y el éxito de los equipos no está en la gente que juega, sino en la gente que no juega, ¿no?, porque es la que hace mantener el nivel el día a día, es la que hace mantener un buen ambiente dentro del grupo. Y ahí es donde, pues bueno, el míster también es una persona muy exigente, que no deja que nadie se pueda despistar, y en ese sentido, pues bueno, ahí puede estar un poco la clave, ¿no?, de poder continuar con un rendimiento positivo del equipo. Era importante, entonces, le das importancia, o lo habíais hablado durante el verano, a empezar bien, a tener una buena base en la temporada. Más que empezar bien con resultados, empezar bien con la exigencia y la dinámica de trabajo. Creo que es un tema que teníamos pendiente desde hace tiempo. Bueno, ya habíamos hablado de que bueno, somos autocríticos, la exigencia y la excelencia prima en todas nuestras decisiones, buscando siempre, por supuesto, lo mejor para el club. Y esa excelencia sabíamos que solo podía llegar con una exigencia diaria muy alta, ¿no? Creo que al final de la temporada pasada nos dejamos llevar. Yo asumo la responsabilidad máxima, y es un tema que no podemos volver a cometer ese error, ¿no? Cometeremos otros, pero ese por mi parte no volverá a pasar. Y sabíamos que lo habíamos hablado cuando teníamos claro que Antonio era la persona idónea para dirigir nuestro proyecto desde el banquillo. Una de las características que teníamos claras que tenía que tener nuestro entrenador era esa exigencia, esa disciplina, ese saber en el minuto a minuto de cada momento la importancia que tiene que tener, porque luego la exigencia en el campo es muy importante. Si no la cumples en el día a día, en el entrenamiento, en el descanso, en tu casa, pues luego es muy difícil cumplirla en el partido. Y en ese sentido sí que teníamos claro que tenía que ser desde el principio, que todo el mundo viera que todas las pequeñitos detalles, malas decisiones que podamos tomar durante el día a día, aunque fuera en el entrenamiento, sí que tenían importancia, sí que tenían una consecuencia, y eso es un poco la línea que estamos intentando llevar, ¿no? El que todo tenga, pues bueno, una recompensa y también un toque de atención si no se cumple, para que todo el mundo se dé cuenta que, ostras,
que queremos luchar por algo importante y solo hay una forma de hacerlo, que es un trabajo incansable en cada minuto, y darle continuidad a todo eso es importantísimo para que, bueno, pues para intentar seguir dando rendimiento, ¿no? Riazor hizo la ola el pasado viernes. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció? Bueno, alegría, por otra parte, no, pues bueno, no sabría decirte, ¿no? Yo siempre creo que el halago un poco debilita y muchas veces yo soy ni me hundo cuando las cosas van muy mal, ni me elevo, ni estoy muy arriba cuando las cosas van muy bien. Intento mantener siempre una línea estable. Sé cuando las cosas van muy mal a nivel de resultados, las cosas no se están haciendo muy mal, hay cosas que se están haciendo bien, pero que bueno, por resultados, por circunstancias pasan. Y cuando las cosas van muy bien por resultados, sé que también hay muchas cosas que mejorar, no te puedes relajar, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, este tipo de manifestaciones, de halagos seguramente de los medios, del rival, que ya sí que empiezo a leer y a escuchar que nos hablan muy bien de nosotros, alejarnos de ese discurso. Creo que lo que te he dicho al principio, debemos centrarnos mucho en un trabajo diario. Si algo tiene en este club ahora mismo es una estabilidad y un saber hacia dónde quiere ir, creo que es importantísimo. Ha marcado unas bases, unos pilares clarísimos. Los estáis viendo, creo que cada vez que venís a Begondo podéis daros cuenta un poco cuáles son esos pilares y luego si hace falta los repetimos. Pero hay un día a día de constancia de trabajo que es fundamental y nada nos puede despistar. Muchas veces la ola, el halago, las buenas palabras no puede hacernos creer que está todo hecho, que las cosas están perfectas, porque no. Siempre hay un trabajo más que hacer, siempre hay alguna mejora que hacer y ese tiene que ser nuestro propósito diario. Precisamente por ese halago has tenido que estar con las orejas más tiesas esta semana, más serio, más pendiente del equipo. No, bueno, no hace falta, ¿no? Al final el equipo, por supuesto, ahí está Antonio y el staff que yo creo que lo hacen a las mil maravillas. Tú estás siempre apoyando y también, pues bueno, viendo situaciones de jugadores que en todo lo que puedes ayudar, pues colaboras y ayudas, pero sí que es cierto que, bueno, que a veces hay que dar toques de atención, ¿no? Ya te digo, el relajarte una mínima en esta categoría es fatal, ¿no? Ya te digo, y lo que hemos hecho hasta ahora es anecdótico. Si repasas los últimos años, diría que creo que el que ha ido primero a estas alturas, no sé si alguna vez ha ascendido o no, pero estoy convencido que los cambios han sido muchísimos. Por lo que te dice que esto es una carrera de fondo, son 42 jornadas, ahora mismo llevamos 6. Esto es un día a día muy duro y que hay que saber llevarlo con esa exigencia que comentamos. ¿Con qué grados de satisfacción terminaste el mercado de fichajes? Siempre normalmente lo terminas con ilusión y con la intención o con la idea de que has hecho buen trabajo, que acabe que luego a lo largo de la temporada te vas viendo un poco las consecuencias, ¿no? Muchas veces puedes hacer relacionamos muchas veces el mercado de fichajes en el rendimiento, que es cierto que es la clave de lo que dijéramos, es lo que marca el éxito o el fracaso, pero hay muchas veces que en un jugador porque juegue más es un éxito que otro, ¿no? Ya os he dicho al principio que yo personalmente le damos mucha importancia a la gente que no participa, porque es la que genera siempre el buen ambiente. Un poquito peor el jugador que tiene el premio de jugar el domingo, normalmente siempre está feliz, está contento. El que no juega siempre le cuesta un poquito más, y esa alegría, esa perseverancia, esa lucha en el día a día es importantísima para que todo el mundo mantenga el nivel óptimo de rendimiento. Y es un tema que le damos mucha importancia. Hay jugadores que a lo mejor no participan y que a lo mejor de cara a la luz pública o de cara al exterior parece que, ostras, que fracaso, y dices, ostras, no os dais cuenta lo que ha aportado y lo que ha sumado dentro del grupo. Y al revés, gente que ha podido jugar mucho más minutos y que dices, ostras, nos ha dado aquí, pero en otros aspectos nos ha perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, siempre cuando haces una planificación, sobre todo al principio te marcas, pues nosotros nos marcamos dos aspectos importantísimos. Uno, el deportivo, por supuesto, lo que nos puede dar a nivel técnico-táctico al equipo y físico.
todo lo que puede aportar, en qué posiciones puede jugar, en qué variantes nos va a dar dentro del juego, qué posibilidades le va a dar el entrenador, si juega de inicio, si juega de reserva, si puede ser revulsivo, si no, si podemos jugar con línea de 5, con línea de 4, con 4 en medio, en rombo, en cuadrado, bueno, en múltiples opciones tienes en cuenta. Y luego hay otro aspecto, el personal y profesional, que lo miramos también mucho. Nos centramos mucho también en jugadores que cómo son cuando han estado en el banquillo, cómo se han comportado en sus situaciones en equipos anteriores, cuando les ha tocado participar menos, cómo son en el día a día, cómo es su vida privada. ¿Por qué? Pues porque es muy importante. Pensar que ahora mismo son 23 jugadores más todos del Fabril que vienen empujando, solo juegan 11. Hay muchos jugadores que tienen que estar esperando su momento y es importante que nunca decaigan, es importante y por eso yo muchas veces cuando intentar resaltar, pues siempre se habla de los jugadores que están rindiendo el domingo, pero siempre me gusta remarcar muchísimo también a los que no están. ¿Te quedó en este verano alguna espina clavada, algún movimiento que quisieras hacer pero que finalmente no salió? No, creo que la plantilla está equilibrada, le da opciones al míster para jugar con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5 si quisiera en un momento determinado, me refiero a línea defensiva, un poquito más atrás, con un bloque un poco más atrás, con gente que te puede dar físico, con un poquito más adelante, que puede defender espacios largos porque tienes velocidad. Luego arriba creo que hay versatilidad. Creo que tenemos jugadores polivalentes que pueden jugar a pierna natural, a pierna cambiada, que pueden jugar por dentro, que tienen último pase, que tienen gol, que tienen ruptura. Creo que se busca un poco ese equilibrio y con la idea que llevábamos, la experiencia que teníamos de otros años, por supuesto con la idea que tenía el míster, con los gustos de nuestra gente, de nuestra afición, que por supuesto también siempre tenemos muy en cuenta, se intenta generar el mejor equipo posible. En tiempo dirás si te aciertas o no, pero ya te digo que la intención era un poco por ahí. Y no me quedo con nada. Había una decisión que a lo largo del mercado siempre dudas, pero las pretemporadas yo siempre digo que son muy importantes. Los jugadores a veces que se piensan que no, pero nos clarifican muchas veces la toma de una decisión y nos hace el estar contento con lo que tenemos o el buscar otra cosa que creemos que nos va a mejorar, porque que no quede ninguna duda que cuando nosotros planificamos y hacemos incorporaciones o salidas, siempre es por el bien nuestro, que es el que intentamos que sea el bien del deporte. O sea, no hay otra explicación. Nosotros queremos lo mejor para el deportivo porque es lo mejor para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre buscamos la finalidad de encontrar las mejores posibilidades para el equipo. ¿Crees que tienes la mejor plantilla de segunda división o la cambiarías por alguno de tus rivales? No la pienso. Creo que ahora mismo tengo una plantilla muy trabajadora. No me gusta compararme, sé que ahora estamos en un buen momento, vendrán momentos no tan buenos, sé que en esos momentos es cuando más junto va a tener que estar la gente y es un poco en lo que tenemos que estar preparados. ¿Compararme con las demás? Nosotros estamos contentos. Sé que tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas todavía por mejorar y a partir de ahí, veremos. Hay muchas plantillas por ahí buenas, ya sabéis la igualdad que hay en esta categoría. Cuando te preguntan quién es favorito, quién no, yo diría que los 22 son favoritos, te da igual jugar. Ahora vamos a jugar el domingo el sábado contra un equipo que no ha perdido ningún partido en casa, ha ganado los 3 partidos, que está demostrando un nivel altísimo. Pues la dificultad es que es increíble. Y sí, llevan 3 puntos menos que tú, pero no es insignificante. Es la plantilla con el 8º límite salarial más alto de la categoría. ¿Refleja un poquito más la realidad este 8º límite salarial que el 3º de la temporada pasada? Un poco, ahí no voy a ser ventajista ahora decir tengo menos o más dinero, tengo peor o mejor equipo que el año anterior, ¿no? Un poco siempre digo que esas cifras que un poco publica la Liga, creo que hay que hacerles un caso un poco circunstancial, ¿no? No creo que sean determinantes. Está evidente que hay casos que tú dices, hostia, este dinero no sé qué se ha gastado este equipo, ¿no? Yo creo que eso habla un poco de la salud financiera que tiene el club, esa estabilidad, esa
sí, esa estabilidad que ya va mostrando en el tiempo y que dice pues bueno, que tiene unos cimientos sólidos para, bueno, pues para poder acometer unos fichajes, unos movimientos que te hacen pues bueno, ser optimista de cara a que tienes una plantilla que puede competir con cualquiera, ¿no? Con todas pues bueno, con toda su fuerza. ¿Y en qué lugar crees que puede estar el coste real de la plantilla entonces? Sí, por ahí estará. Sí, yo creo que al octavo... final las diferencias este año bueno, pues siempre están los 3 equipos que descienden, que suelen tener pues esas ayudas al descenso, que también pues bueno, traen unos contratos de primera división que tienen que cumplir. Los 3 que si no han ascendido del año anterior, que han mantenido la categoría, también suelen tener una ayuda, y luego a partir de ahí pues bueno, es cierto que se reducen mucho las distancias. En primera tal vez sí que ves distancias de Madrid o Barça, que ves que son distancias ideales de muchísima diferencia, de 1 a 10 o de 1 a 20 con respecto a otros equipos. En segunda división las diferencias son mucho menores. Por eso creo que lo que os he comentado antes del buen grupo, de la gente, todos los 23 jugadores tienen que sumar en los momentos que juegan, en los momentos que no juegan, creo que hace muchas veces es mucho más necesario que la capacidad económica que puedas tener. ¿Quedó algún remanente para el mercado de enero en caso de que sea necesario? Sí, a ver, el límite salarial tenéis que pensar que cada día varía. Te metes en la cuenta del club que te marca la liga y si mañana el club presenta un nuevo patrocinio, eso varía. Igual que si mañana hacemos 1000 abonos más, eso varía. Si en el siguiente partido en casa hacemos una taquilla X, el límite salarial varía. Bueno, somos precavidos, intentamos rentabilizar nuestros recursos al máximo posible y bueno, siempre guardas algo, pues por si en invierno te dieras cuenta que tienes que retocar algo. También digo, también puede disminuir ese límite salarial. ¿Por qué? Porque estáis viendo un poco también las obras en Abegondo, estáis viendo que hay una constante mejora de la instalación para buscar el rendimiento máximo de nuestro primer equipo y también por supuesto de nuestra cantera, y tenemos claro que ese es un objetivo y un pilar básico del proyecto. No hay ninguna duda de que el club tiene una idea muy clara y muy firme por Abegondo y por nuestros chavales que vienen de abajo, y es una importante, pues bueno, está siendo una inversión importante para buscar el máximo rendimiento. Se podría incluso, o sea, en ese caso, como tú dices, disminuir ese límite. O sea, podría llegar en enero, decir, bueno, pues a lo mejor nos hacía falta algo, pero vamos a primar esta... Es cierto que el límite no influye en según qué tipo de gastos, no te resta, pero sí que es cierto que tú puedes destinar una cantidad de otras parcelas a otro tipo de gastos, infraestructuras, ¿no? En este caso. Podría ser. Es cierto que bueno, que tenemos, pues bueno, tenemos CVC, tenemos una serie de ayudas, la ampliación de capital que hizo el presidente antes de... Sí. Cuando entramos en Liga Profesional, pues bueno, eso de convertir al club en un club sostenible, sin deuda, pues hace que te permita una serie de movimientos que en otros momentos no serían imposibles. Hablabas antes del acierto, ¿no? de Antonio Hidalgo, ¿no? De traer una persona con esa ambición y con ese carácter al equipo, ¿no? ¿Fue la primera opción? ¿Lo tuviste claro desde un primer momento, decir, esta es la persona? Sí, bueno, siempre cuando tú tienes que elegir esa posición, para mí es la más importante de un club. Al final es la que maneja directamente nuestros recursos más valiosos. Pues bueno, siempre primero tú te marcas qué cualidades tiene que tener, y un poco también lo haces pensando en la plantilla que tienes.
Pues a lo mejor hay veces que tú dices, oye, yo tengo una plantilla con mucha personalidad, con jugadores de mucho carácter o de un prestigio ya muy importante que ellos van a saber, y otras veces dices, hostia, tengo una plantilla joven, necesito que ese carácter o esa personalidad me la infrinja me la impulse el entrenador, entonces intentas compensar lo que tienes en jugadores por lo que te tiene que aportar el entrenador. Dentro de esas cualidades que tenía que tener Antonio, era una de las 2-3 opciones que teníamos al final. Y una vez que ya nos sentamos, en un primer momento ya me siento con él, yo me di cuenta que verdaderamente sí que reunía todas las cualidades. Y muchas veces no miras lo técnico-táctico, que los entrenadores ya a este nivel están mega preparados, primero de sus ideas, tenerlas muy claras, y luego también de la capacidad de adaptarse a lo que se van a encontrar. Y luego, por supuesto, pues también haces incorporaciones que un poco que modifiquen o que puedan adaptar la plantilla también a las ideas que tiene el entrenador. Pero sí que le sentí esas cualidades que a nosotros creo que necesitábamos después del último año, y fue sencillo. Una vez que ya a él le mostramos nuestro interés, pues ya fue sentarnos otra vez más con Máximo Michel para que conocieran a Antonio, luego con el Presi, y a partir de ahí, pues bueno, ya una negociación que fue sencilla, porque creo que los dos teníamos claro que nuestro futuro tenía que unirse, y bueno, y ahora estamos pues todos en el mismo equipo luchando por lo mismo. Porque ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo, durante el periodo de fichajes? O sea, tú proponías a Antonio, o Antonio te decía a ti, oye, mira, pues a lo mejor o no hay un patrón común, depende un poco de qué tipo de jugador queríais. ¿Cómo funcionó ese periodo? Bueno, hay una comunicación diaria, directa, antes del entrenamiento, después de los entrenamientos, es algo constante, el diálogo y la comunicación. Tú vas informando de cómo van los movimientos, de las posibilidades que hay. Normalmente el míster ya tiene un conocimiento del mercado bastante importante, tanto él como sus ayudantes. Hay veces que a lo mejor no conoce, porque a lo mejor hay jugadores en el extranjero que te cuesta más conocer, porque no tienes tiempo material. Se los presentas, ostras, míster, creo que esto, lo que estamos hablando de que podemos necesitar este perfil con estas cualidades, creo que este jugador nos lo puede dar, fíjate que lo llevamos viendo desde hace tiempo en esta posición, es de fuera, pero bueno, pues entonces en sus tiempos lo mira, manda al staff, oye, mira a este jugador a ver qué, oye, pues nos parece bien, pues sí, no, bueno. Y luego pues hay muchas veces que hay jugadores que a ti te pueden gustar o al míster le pueden gustar, que a nosotros también nos gustan y que no se pueden acometer porque las condiciones económicas son imposibles, porque tiene contrato y no se pueden hacer. Entonces, bueno, nunca barajas solo una opción, igual que te he dicho que en el entrenador siempre pues tienes que tener 2-3 opciones en el momento que vas a elegir, pues si acaso la primera te falla, tener otra opción. En el jugador es lo mismo. Dentro de una planificación tú siempre tienes una lista bastante amplia de jugadores posibles que cumplan con las características que tú quieres. Luego siempre que duda cabe que tienes un ranking, ¿no? Claro. Un ranking, dices, pues este es el primero, este es el segundo, pero normalmente se van cayendo. El que se ha caído luego a lo mejor puede volver a aparecer, otros que aparecen nuevos que tú no contabas con ellos. Bueno, el mercado es de estar muy pendiente siempre, de sobre todo tener muy claro lo que buscas, pero a partir de ahí, pues eso, estar muy atento de todos los movimientos de jugadores que puedan venir de otras categorías, y luego ya cuando te abres un poco al mundo, pues es que las posibilidades son muchísimas. Ahí un poco te cuesta un poco más el llegar al interior del jugador, a conocerlo más personalmente, pero bueno, siempre tenemos gente en la Secretaría Técnica y en el staff que hemos recorrido mucho mundo, hemos tenido compañeros de todos sitios, y normalmente siempre sueles llegar cerca del jugador que quieres firmar, ¿no? Para conocerlo un poco más en detalle. Por comentarte algún caso concreto, el de Elton, por ejemplo. Cuando os enteráis, ¿qué supone un poquito? Bueno, es una sorpresa, ¿no? Sí. de la situación. Sí, porque él sí que tenía claro que, bueno, antes de final de temporada anterior, bueno, al final de la temporada anterior yo tengo una conversación con cada uno de ellos, les comento cuál ha sido mi sensación, ellos me comentan cuál es su plan de futuro, y su idea era continuar aquí. Es cierto que dentro de la negociación del año anterior
pues bueno, Elton venía de una categoría importante en la que había tenido muy buen rendimiento. El venir a jugar a segunda para él no estaba en sus planes. El Deportivo sí que era otra cosa que le podía hacer cambiar, le hizo cambiar, pero sí que es cierto que contractualmente sí que el que puso alguna, pues bueno, alguna condición, y una de ellas era pues bueno, el dar una cierta facilidad económica en caso de que viniera algún equipo brasileño de primera división para poder ir a jugar allí, ¿no? Entonces, bueno, se dio esa circunstancia. Por eso ahí nos costó un poco más retener, no se negoció, pero no teníamos una fuerza económica muy grande como para poder, y al final, pues bueno, él decidió marchar. Sí que fue un trastoque, porque creo recordar que nos enteramos la noche que jugábamos contra el Middlesbrough, ahí en Inglaterra, y fue algo que nos sorprendió porque no lo esperábamos. La noche anterior al partido, 2 noches antes, y en 3 días yo creo que se cerró todo, porque ya bueno, se dieron cuenta que nosotros no íbamos a negociar, que lo que había era lo que tenían que asumir, y bueno, Elton sí que es cierto que bueno, tenía una situación personal que hacía que la opción le llamara la atención y decidiera, con mucha pena, porque yo sé que Elton estaba aquí muy feliz, estaba contento, estaba viendo lo que se estaba haciendo, pero bueno, al final estas circunstancias pues suceden. Nos pilló un poco, excepto que en la portería no pensábamos tocar nada, pero bueno, pues bueno, te mueves, tienes cosas preparadas, y a partir de ahí pues bueno, lo hicimos más o menos rápido el recambio. Jeremai, ¿temiste en algún momento que saliera, que no pudiéramos contar con el jugador? No, porque es cierto que en julio sí que, bueno, nosotros sí que habíamos hablado con el jugador y habíamos comentado de que bueno, entendíamos de que podía haber propuestas importantes de equipos importantes, porque ya lo veíamos todos los días en Riazor, la cantidad de scouting que venían a ver a jugadores nuestros, no solo a Jeremai, pero podíamos intuir que por edad, cuando alguien tiene que hacer una inversión importante, pues sí que se mira mucho la edad, y nosotros estábamos jugando con 4 o 5 jugadores de menos de 23 años en el equipo titular, y constantemente venían equipos muy importantes a vernos, ¿no? Y sí que, bueno, el Presi también había hablado con Jere, Máximo, yo un poco, pues oye, que si en un momento determinado se decidía hacer algún movimiento que fuera rápido, porque sí, eso sí que condicionaba mucho el mercado. No es lo mismo ir al mercado con una cantidad de dinero que si tú haces una venta importante, pues el límite salarial sí que te subía bastante. Y sí que quedamos que bueno, que a partir de julio, si entrábamos ya en agosto, pues que... Y en ese sentido yo creo que Jere, vamos, un compromiso absoluto con el Deportivo. Nunca dudo de su continuidad. Es cierto que bueno, que vinieron equipos importantes de forma muy correcta, que bueno, que hubo momentos en los que podían hacerte pensar en otra situación, pero bueno, Jere, yo creo que se lleva haciendo un trabajo con él desde antes que llegara yo, a nivel pues bueno, de sentimiento, de pertenencia hacia el Deportivo, del club, de la afición, y eso pues yo creo que ha marcado mucho para que él al final no decidiera su salida, y que bueno, que hiciera una apuesta fuerte por el club. Tú fuiste futbolista, yo no sé si poniéndote en sus botas hubieras tomado la decisión que él... No lo sé, es complicado. Es complicado saberlo. A mí, verdaderamente, son situaciones muy personales, y nunca las criticaría. Ni para un lado ni para el otro. Ni para un lado ni para otro, me refiero. Creo que lo que ha hecho ayer es admirable, pero que si hubiera hecho lo contrario te diría, oye, pues es que es muy respetable. Ha venido una situación a nivel deportivo ahora mismo que le pueden ofrecer algo que nosotros jugar la Champions no le podemos dar ni este año, y mínimo ni el que viene, por muy bien que nos puedan las cosas, y está rechazando una opción de poder competir en algo que creo que es lo que un futbolista a lo mejor puede llegar a soñar, y todo por un sentimiento de pertenencia, por intentar cumplir un sueño con un club al que le ha dado tanto. Bueno,
las dos opciones serían, no sé, las vería normales. A mí si me hubiera tocado como jugador, bueno, no sabría decirte. Te diría que llega un momento que ya prima mucho más tu bienestar personal, dónde vas a estar a gusto, dónde crees que vas a poder rendir, dónde crees que vas a poder ser feliz, más que otras muchas cosas. Pero bueno, ya te digo que eso es, cada persona le da valor a diferentes situaciones y ya te digo que son todas muy respetables. Se habla mucho de su sueldo. Hay incluso un director deportivo, el del Valladolid, que habla de 5 millones de euros. Bueno, yo creo que ayer Máximo ya dejó claro esa situación. Yo he hablado con Víctor, creo que yo lo admiro y respeto muchísimo su trabajo y ya está, ¿no? Creo que al final son cosas que decimos cuando estás delante de una cámara, que hay veces que comentas detalles que a lo mejor luego dices, ostras, no tenía que haber dicho esto, tenía que haber ido de otra forma. Yo creo que no le podemos dar importancia. Sabemos la realidad cuál es, creo que también la sabéis vosotros y ya con eso es suficiente. Habló con él, le pidió perdón, entonces la otra, Víctor o... ¿A quién? No, me digo. Sí, bueno, hablamos y ya, sin problemas. O sea, no había tampoco ningún tipo de... Yo tampoco me sentí para nada lo que te digo. Tú cuando estás delante de una cámara hay momentos en los que te puedes descuidar un poco y a lo mejor hacer un comentario que a lo mejor no debes hacer, a lo mejor o no queda bien y ya está. Pues yo creo que está más que hablado y ya te digo que no me gusta darle importancia a las cosas porque creo que no tenemos muchísimas cosas más importantes que hablar que todo eso. De Mella, ¿también temió una posible salida? Bueno, es un estilo, es un caso muy parecido al de Yere, y encima sí le añadimos que Mella es de nacimiento pues es gallego, todavía su entorno también es muy deportivista, todavía le podemos unir todavía más sentido de pertenencia, de pasión, de ganas de triunfar en casa con tu gente. Temer, bueno, era una posibilidad, hubo posibilidades también, pero él lo mismo, él creo que tenía muy claro cuál era su camino, ya lo estáis viendo, son felices aquí, creo que es una de las cosas que el club trabaja muy bien, no me refiero a mí, me refiero al club en general, la cantidad de trabajadores que hay alrededor de ellos que les hace sentir importantes y que ellos pues responden siempre con una sonrisa, con trabajo, con dedicación y luego pues bueno, con una implicación máxima. Pero no me gustaría olvidarme también de otros, siempre se habla de Jeremai Mella porque pues bueno, por circunstancias, pero os hablaría de Rubén, que todavía no ha disputado ni un minuto y le ves entrenar con unas ganas, una ilusión y estoy convencido que le va a llegar su momento, cuando no lo sé, pero es increíble también la implicación, la dedicación, Dani Barcia, el esfuerzo que está haciendo para mejorar aspectos que tenía que mejorar y cada día va dando pasos agigantados en el día a día, en el rendimiento, un valor añadido que ha dado al equipo y un sentimiento, pensar que estos jugadores que son de aquí le dan un alma al equipo importantísimo, a Lou. Ha venido con una fuerza, lo estáis viendo, podrá tener sus carencias como tienen, pero ese alma, esa garra, es una cosa importantísima. Y por supuesto no me olvidaría de nuestro capitán, que para mí es un ejemplo en todos los aspectos, dentro o fuera del campo, en el terreno de juego lo podéis ver en cualquier posición, con un saber estar, una tranquilidad, una imagen siempre de respeto hacia los compañeros, pero también hacia el rival, también hacia el árbitro. Creo que enseña muchos aspectos que nosotros queremos trabajar en nuestra base o que estamos trabajando. Es un ejemplo increíble. Y luego fuera del campo también ahora mismo tenemos una suerte increíble de poder contar con un profesional y una persona como Vi. Creo que
encima más exigencia deportiva cada día da más, es increíble y bueno, creo que el grupo de canteranos, de gallegos, de gente nuestra que tenemos ahí, creo que es un valor añadido a esa, pues bueno, a que la gente que viene de fuera sepa un poco lo que es el deportivo, que con ir un día a Riazor ya lo sientes, ¿no? Pero creo que el día a día es importante que todo el mundo vea el camino. Otro nombre, Mulatieri. ¿Cómo se gestó su fichaje? Bueno, pues era un jugador que veníamos viendo hace ya la temporada pasada, tenía unas condiciones que nosotros sí que estábamos buscando, esa versatilidad, movilidad, que ya la buscamos en verano, en Navidad pasada con Zaka. Es cierto que Mulatieri trabajaba un poquito mejor el juego de espaldas, fuera del área, esa combinación, y luego esa ruptura, que sí que estábamos un poquito con Moja Muldini, nos quedábamos un poco corto, nos daba una presencia en área, pero no nos daba esa profundidad que a veces necesitábamos. Y dentro de las opciones que barajábamos, Mulatieri al principio no estaba dentro de las primeras porque bueno, en principio nos decían que era una situación imposible. Trabajando en otras opciones, ya a medida que se iba avanzando el mercado, veíamos que esa opción se podía abrir. Su equipo Sassuolo había firmado otro jugador y bueno, ya habíamos entrado en contacto con sus agentes. En este caso creo recordar que sí, era, bueno, ser italianos máximos, sí que, bueno, por el tema idioma ahí nos echaba una mano bastante importante. Y bueno, y cuando se abrió un poquito la puerta, pues bueno, ya empezamos a hablar con él directamente, pues bueno, él conocía el Depor de nombre, pero a lo mejor no llegaba a profundizar demasiado en lo que éramos. Al final ahí es donde tú tienes que enseñarle, pues bueno, pues solo en un momento determinado imágenes de Riazor, de lo que te hace sentir la gente, y eso ayuda mucho cuando un jugador ve dónde va a jugar cada domingo, dónde va a sentir fútbol de verdad. Eso, cuando lo enseñas, motiva muchísimo y a la gente le gusta. Y luego, bueno, él vio una oportunidad importante por sus características futbolísticas, venir a España, se acercaba mejor a su fútbol que a lo mejor un juego italiano. Y bueno, una vez que nos pusimos a hablar y pudimos hablar con Sassuolo y llegamos a un acuerdo, pues el jugador fue más sencillo. Él está cedido, no sé qué opciones hay de que pueda seguir aquí. Bueno, hay opción de compra, hay opciones de compras voluntarias, hay una obligatoria si cumple una serie de requisitos y si hay ascenso. Bueno, lo valoraremos a lo largo del mercado. Ahora mismo es una cantidad asumible. Bueno, siempre que se pone una opción de compra, si es obligatoria, tiene que ser asumible, si no estaríamos cometiendo una imprudencia bastante importante, porque imagínate que se dieran los casos de que esa obligatoriedad se tuviera que asumir y no pudiéramos acometerla, ¿no? Estaríamos cometiendo pues bueno, una irresponsabilidad máxima y no nos lo podemos permitir. Entonces, se hablan de 7 millones, yo no sé si es cierto. No podemos hablar de cifras, pero que es asumible por el club, por supuesto. Más asumible que esos 7 millones. Sí, por supuesto. Stoichkov. ¿Es también un caso similar? ¿También hay una opción de compra en caso de que interesase? Sí, pero la de Stoichkov es no obligatoria, no nos obliga en ningún momento a hacerla, comprar pase lo que pase, no hay ninguna condición. Se hicieron una cesión mutua con las mismas condiciones para los dos clubs y bueno, también el Granada tiene una opción de compra no obligatoria por Muldini. Una circunstancia de mercado, por características y con el fichaje de Mulatieri nosotros vimos que Moja iba a tener menos presencia, menos oportunidades. Él también lo sintió, salió la opción de Stoichkov. El Granada también le interesaba un cambio porque también necesitaba más el perfil de Muldini que el de Stoichkov en ese momento en la plantilla y bueno, se hizo una cesión mutua y la verdad que todos salimos contentos. Charlie Patiño, yo no sé si le ha sorprendido la evolución respecto a la temporada pasada y si además con esa evolución usted se siente también más respaldado. Es decir, este es el jugador que yo vi. No, bueno, yo lo había visto a Charlie. Charlie, es cierto que creo que nosotros cometemos un error cuando se firma, en el que, bueno, creo que
se le pone demasiada énfasis yo creo que en el jugador, en el personaje, y queremos una exigencia máxima para ese jugador que de repente tiene que venir aquí con 20 años sin idioma, llega a una ciudad nueva, encima se encuentra una competencia muy importante, empiezan a jugar y él sí que tiene una caída. Yo creo que por esa sensación de que él iba aquí a ser, que dijéramos, insustituible, de repente se encuentra con una situación en la que, ostras, la competencia es importante, no entro a jugar, cada vez me siento más pequeño, y cada vez que estés más pequeño, cuando vienes de ser muy, muy, muy grande, esa sensación es difícil con 20 años sin poder hablar o sin saber poder comunicarte como lo harías en tu idioma nativo. Pero a partir de esa caída nunca le he visto bajar los brazos, siempre vi una progresión en él y por eso yo estaba convencido de que era cuestión de tiempo. Y sabía que si no era aquí iba a ser en otro sitio. ¿Por qué? Pues porque las cualidades las tiene, la actitud la tiene. Él se concienció mucho ya a partir de, no sabría decirte, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, de empezar yo me tengo que dedicar a entrenar, a mejorar mi idioma, a mejorar mi comunicación, mejorar mi físico. Hice un cambio importante, mejoró a nivel físico muy importante, con, no sabría decirte si 3, 4, 5 kilos de masa muscular. Hizo un esfuerzo grandísimo en el idioma, hizo un esfuerzo grandísimo en el día a día, en una exigencia, e incluso ya este verano todavía dio un impulso mayor para llegar pues bueno, al 150%, ¿no? Y desde un primer momento, ostras, ya le vimos, y encima ya lo habíamos hablado, yo siempre digo, cuando llega un entrenador, la primera sensación es muy importante, es la primera, no hay la segunda, la tercera son otras, pero la primera es muy importante. Y Charly ya desde un primer momento, Antonio dijo, ostras, cuidado, ¿no? Cuando me has dicho al principio de que si me quedó alguna espina clavada, si pensábamos, bueno, pues este tipo de situaciones son las que la pretemporada te ayuda a decir, Charly es el que... No me equivoqué, ¿no? No me equivoqué, no. Sabemos sí. lo que nos puede dar. Ajá. Sabemos que nos puede dar este nivel de poder competir en cualquier momento con cualquier compañero y ante cualquier rival, con sus cualidades buenas, con sus cualidades que tiene que mejorar, pero sabemos que tiene nivel, ya sí está siendo. Le ha tocado este año, creo recordar, un día jugar de inicio, lo hizo francamente bien, le ha tocado jugar todos los partidos cuando el míster lo ha requerido y ha sabido leer, entender lo que tiene que hacer en el juego, y muy contentos porque ya te digo que creo que es un chico que se merece por el esfuerzo que ha hecho el que tenga pues bueno, las alegrías, ¿no? que le tienen que dar cada vez que sale a Riazor y la gente pues le aclama y que se dan cuenta que le valoran, ¿no? Penafiel, ¿cuál es el papel del Penafiel en el futuro del Deportivo? Bueno, hay unas sinergias importantes. Dentro del proyecto estamos involucrados, pues bueno, todos los departamentos que tiene el Deportivo están ayudando y colaborando para darle una estabilidad. Es cierto que se llegó prácticamente muy tarde, ya con la pretemporada tenía que haber empezado y se empezó tarde, con una planificación de plantilla tarde. Pero bueno, con una estructura independiente, ¿vale? Nosotros le damos aquí un soporte técnico, informático, personal, anímico, de todo tipo, pero bueno, se está creando allí una estructura que algunos son parte que estaban con nosotros el año anterior y que saben nuestra forma de trabajar, y ahora están, pues bueno, empezando un camino también como aquí, un proyecto muy bonito, ilusionante, que va a haber sinergias, por supuesto que va a haber sinergias, las habéis visto. Jugadores que aquí pues bueno, no veíamos que pudieran tener cabida en el primer equipo ahora mismo, son soluciones allí bastante importantes para la exigencia del equipo, y las va a seguir habiendo. No tenemos duda que la Liga Portuguesa es un país que genera mucho talento, que estamos muy pendientes de él y que bueno, va a ser un soporte mutuo importante.
ha habido un cambio en la normativa de la UEFA hace poco, ¿no? En cuanto a la multipropiedad de los clubes. Yo no sé si afecta de alguna manera a esta relación. No, ahora mismo poco. No, por desgracia no competimos en la misma categoría. La única forma que podíamos competir es si jugáramos en competiciones europeas. Ojalá algún día se pudiera dar y tuviéramos que tener algún problema. La FIFA, me equivocaré, tengo ahora mismo las normas en la cabeza, no todas, pero bueno, a lo mejor la más significativa es que no puedes tener más de 3 cedidos. Pero no solo con el Peñafiel, sino con cualquier club. Por ejemplo, al Cartagena le podríamos ceder otro jugador más, pero no un cuarto, y al Peñafiel le podríamos ceder a un máximo de 3, por mucho que tuviéramos multipropiedad, o sea, que sea de la misma propiedad, no podríamos cederle más ni menos que al Cartagena. Prácticamente las reglas son parecidas, y luego pues sí que hay alguna limitación si compites en la misma categoría, pero bueno, a día de hoy no es posible. Lucas Pérez, ¿se ha vuelto a ver con él? ¿Han podido hablar? ¿Han podido, no sé, arreglar algún tipo de...? No, yo la verdad que, vuelvo a repetir, nunca he tenido un problema con Lucas. Lo que he hablado con él en su momento, lo hablé cara a cara y por supuesto, no, yo creo que son conversaciones privadas que no debo nunca, creo que hacer públicas, porque son privadas. Lo que os digo antes, ¿no? Creo que fue un jugador fundamental en el tiempo que estuvo aquí. Por supuesto, le deseo todo lo mejor. No he vuelto a hablar con él desde que ha salido aquí, no me lo he cruzado. Si me lo vuelvo a cruzar, te puedo garantizar que ni yo a él ni creo que él a mí me tiene nada que echar en cara, y no. Las cosas que hemos hablado las hemos hablado con sinceridad, con profesionalidad en su momento cuando estábamos aquí, y la verdad que no pues eso, pues son etapas que hemos ido viviendo en el club como las de otros jugadores, ¿no? Yo te voy a preguntar por el lado más humano, por el Fernando Soriano persona. ¿Percibes que ha mejorado tu grado de popularidad respecto a la afición y tal por esta última temporada, que todo va bien y lo que comentábamos antes? Bueno, es cierto que ya te he dicho antes que intento un poco, nuestra posición es un poco una diana en la que es fácil que dijéramos, no por los medios diría, no, porque vos sois los que a lo mejor en un momento determinado os puedo escuchar alguna vez, pues bueno, tienes una responsabilidad importante y te puede llegar a influir lo que puedes escuchar, entonces por eso intentas un poco mantenerte al margen, para bien y para mal. ¿Vale? Entonces, ni para mal estás hundido. Es cierto que a lo mejor los cánticos que a lo mejor el año pasado te escuchas en Riazor, pues tú me dirás, no te dan igual. No, claro que te importan, claro que pasas mala noche, claro que te influyen, claro que te hacen ver y ser, si cabe todavía decir, ostras, que he hecho mal, que tengo que cambiar, qué señales son, qué avisos te está dando la gente del club, para que tú pero a partir de ahí, pues ya te digo, no soy una persona ni que me venga abajo, ni que me vas a ver ahora paseando por Coruña no sé, pues hago lo mismo que hacía hace un año. Intento mantener una estabilidad, y es lo que te puedo decir. No le doy, o sea, tengo unos hábitos muy siempre los mismos, siempre más o menos me muevo en el mismo entorno, entonces que prefiero pues que la cosa vaya bien para que esté todo el mundo feliz y todo es mejor, ¿no? Por ahí venía la pregunta precisamente, porque claro, veníamos de un año en la que recibías muchas críticas de la prensa, de la afición también, que se manifestó en tu contra la temporada pasada. Tú, en esos momentos, ¿qué sientes? Porque claro, tú al final haces tu trabajo, pero claro, puede salir bien un fichaje, puede no salir, pero claro, tu intención siempre es la de mejorar. Pero no salen las cosas. ¿Tú en esos momentos cómo los llevas? Bueno, en luchar, en pelear, en mejorar, es el día a día.
ya lo dije una vez, yo como jugador he sido de los normales, pero en pelea, constancia, lucha, en trabajo, eso lo tenía clarísimo, incansable. Entonces, bueno, pues son situaciones que tú tienes que interiorizar, que tú tienes que reflexionar, hacer mucha autocrítica, también con la gente que te rodea, el sentarte, oye, que estamos haciendo mal, esto no puede ser, ¿por qué? Pues a lo mejor dices, ostras, pues esto lo estamos haciendo bien, esto estamos haciendo bien, pero esto nos está fallando. Pues bueno, intentar modificar las cosas que tú crees, que analizas que estás haciendo mal, y a partir de ahí pues intentar hacerlo bien para que darle la vuelta a las situaciones, ¿no? Creo que en nuestra profesión influye mucho el rendimiento, el resultado, porque es así. Somos profesionales y cuando te dedicas al mundo profesional sabes que el resultado es prioritario. Hay otras muchas cosas que hay gente que a lo mejor puede apreciar y que no ve, y otra gente que a lo mejor no ve, pues no puede, porque nuestro trabajo o el mío pues es, por supuesto, confeccionar una plantilla que tal vez sea el aspecto más importante, ¿no? Pero hay otras muchísimas cosas alrededor que son, no son secundarias, pero que no son públicas, ¿no? Pues, joder, pues estáis viendo aquí un trabajo navegondo diario, una coordinación con cantera absoluta, con femenino, también, ahora con, pues bueno, hay otras parcelas, pero ya te digo, cuando pasan esas cosas, pues intentar hacer mucha autocrítica, analizar lo que has podido hacer mal para intentar mejorarlo, si no queda otra. Rendirnos no es una palabra que esté dentro de nuestra... no es una opción y es pelear y... ¿Y llegaste en algún momento en pensar, en decir, bueno, lo dejo, no me quieren? No, eso no se piensa. Eso no se piensa. No sé. No sé si hacéis deporte o no hacéis deporte. Yo juego al tenis, juego al pádel y voy perdiendo 5-0, no estoy pensando en puedo remontar, haz esto, haz lo otro, corre, tal. Pues bueno, pues aquí es lo mismo. Tú puedes ver algo muy en contra y venga, va, pues vamos. Vamos a seguir. ¿Qué tengo que hacer? Otra cosa tengo que hacer. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué pasa? Que bueno, esto no es un deporte y no es algo inmediato, sino que es a más a largo plazo. Pero bueno, son toques de atención que tienes que saber leer e intentar, pues bueno, tocar las piezas que tienes que tocar para intentar modificarlas. Siempre, ya te digo, pensando que lo que hago es por el bien del deportivo, porque es lo mejor para mí. Entonces, pues seguro que si alguien quiere que más que gane el deporte, somos los que estamos aquí dentro formando parte del club, porque es en beneficio propio, ¿no? Entonces, vemos la gente todos los días que mueve, que es increíble. Este club sería diferente sin esta masa social que está detrás, y eso también te carga de responsabilidad y de decir, oye, pues tengo que pelear por esto, y por eso, pues bueno, pues por supuesto que hay errores, pues joder, solo faltaba que no tuviéramos errores, ¿no? Pero bueno, intentas cometer los menos posibles y cuando te los cometes, pues bueno, intentas modificarlos. Hay veces que no vas a tener margen y que en un momento determinado no te dan opción y tienes que salir. Bueno, pues cuando llegue ese momento, que no sé cuándo será, espero que sea muy tarde, pues bueno, pues asumirá y ya está. Cogiendo el símil que decías, no sé si la situación era de estar un 5-0 abajo en un partido de tenis, pero bueno, remontando, parece que se está. Y hablabas de corregir situaciones, de aprender, de intentar modificar situaciones. ¿Qué has hecho entonces? ¿Qué te ha servido todo esto? ¿Qué has hecho para mejorar esa situación? Bueno, sobre todo mucho, creo que el resaltar la afición, que muchas veces parece populista o que lo dices por decir, creo que eso lo que te hace es el ser muy exigente, ¿vale? Y creo que cometimos un error, o el año anterior, o cometí un error de bajar esa exigencia, pues bueno, de dejarla un poco, dejarla pasar,
sin ser... y tenemos que darnos cuenta en esta foto que tenemos aquí que, ostras, que la exigencia tiene que ser diaria. Cuando tú te pones esta camiseta y representar a este club, no sirve las medianías, no sirven las medias tintas, no sirve el venir al 50%, no sirve en ningún momento. Es un club campeón y eso exige que tú tengas que estar siempre al máximo de tus posibilidades. Habrá errores, pero tu mentalidad y tu dedicación no puede bajar, y esa permisividad que en un momento determinado tuve primero conmigo mismo, pues no son cosas que no se pueden permitir, y esa exigencia, cuando os he dicho que las cualidades que sé que tenía que tener el entrenador que venía con nosotros, era una de las cosas que tenía que tener muy en cuenta, que fuera una persona trabajadora en el día a día, cuidando los detalles, en el que, lo que os dije el otro día, ¿no? Que las 9 son las 9, no es las 9 y 1. Hay detalles que yo veo en otros clubs, me encantan. O sea, ves al Barça, un jugador llega a tener una charla y no juega titular, y el entrenador tiene la alineación preparada y la cambia. Ostras, son detalles de que te das cuenta que el mínimo detalle cuenta. Y si eso cuenta fuera del campo, imagínate dentro. Lo que tiene que ser ese entrenador para un jugador, cuando le dice tienes que hacer esto, ya por llegar tarde no juegas. Imagínate si en el campo hay algo que estamos hablando y no lo haces. Ostras, son hábitos, y muchas veces, ¿cómo cambias los hábitos? Pues porque los trabajas en cualquier aspecto de la vida, y en esas pequeñas cosas tenía claro que teníamos que cambiar. Cuando hablamos de que eres profesional, por ejemplo, un jugador, ¿no? Un jugador es profesional y dice, no, es profesional cuando llega al campo porque pelea. No. Un jugador profesional es 24 horas. Con esto no quiero decir que no pueda salir un día o que no tal, pero el jugador profesional es cuando yo estoy merendando, o yo voy a comer y de repente estoy comiendo mal, porque oye, me apetece comerme una hamburguesa, pero yo sé que estoy comiendo mal, digo, estoy comiendo mal, pero luego en la merienda, en vez de comer esto, haré esto para compensar, y estoy pensando siempre ostras, sé que estoy haciendo esto mal, pero luego lo voy a compensar aquí, sé que no sé, estoy siempre pensando en mi rendimiento, eso es ser profesional. No llegar a entrenar solo y venga, ya termino y me voy a mi casa y ya se acaba a la hora y media, no. Entonces hay muchísimos detalles que todos tenemos que cuidar, y esa era una de las cosas que yo más sí que me centraba en que esa cualidad que tuve de entrenador creo que nos iba a hacer mejores, y era una de las cosas que errores que habíamos podido cometer en el pasado. Uh-huh. ¿Lees redes sociales? Y si no las lees, pues ya me estás diciendo que no. Si pones barrera, porque al final siempre llegan ecos. No leo, de verdad. Si os enseño mi móvil ahora mismo, os lo puedo enseñar. Vais a ver que no tengo ninguna aplicación, bueno, WhatsApp, ya no sé si se considera red social o no. Es la única que tengo. No hago uso de ellas porque creo que no me aportaría. Cuando hay noticias relevantes de fichajes y tal, pues oye, pues te las mandan. Oye, pues se ha fichado este equipo a tal, o mira lo que está tal, pues te te mandan el enlace y lo lees. Pero no soy consumidor de redes. Uh-huh. En la peor época, se escribieron, y se escucharon también críticas de todo tipo y tal. ¿Cuál fue la que más le dolió? Porque dice, no sé, que esto no es verdad y además va con intención de hacer daño. No lo sé. La verdad que tampoco estoy pendiente de esas cosas. Sé que alrededor de los medios de comunicación hay muchos intereses que incluso a veces están por encima de nosotros, que influyen en otras muchísimas cosas. No podemos estar pendiente de eso. Creo que nos hace más débiles. Igual que te he dicho que el halago debilita, la crítica, si tú estás constantemente leyéndola, hay veces que hay alguna cosa que sí que tienes que ya te digo, ¿no? Cuando es muy común algo, pues siempre te llega, porque siempre te llega, oye, mira, pues están diciendo que esto, que lo otro, pues vamos a prestar atención, que puede ser que tengan razón o tal, ¿no? Pero es algo en lo que sabemos en el mundo que vivimos. Llevo conviviendo con esto desde los 10 y 20 años que empecé en el mundo profesional. Tengo ahora mismo 46.
y sabemos lo que, pues bueno, sabemos lo que fútbol mueve y más un club como la dimensión que tiene el Deportivo. Cambio de tema, ahora la cantera, que ya algo tocaste el tema, pero estamos viendo en estas primeras jornadas además que hay bastantes canteranos en el primer equipo, porque incluso Loureiro, que es fichaje, al final también estuvo un tiempo aquí en infantiles. ¿Crees que se va a seguir aumentando esa tendencia, que se va a seguir aumentando esa presencia? Bueno, no es que lo creas, sino que es dentro del plan estratégico, es una obligación que va a tener cualquier director deportivo que esté aquí, se llame yo o se llame como se llame. Hay un 25% de la plantilla, no recuerdo si es a partir de 20 o a partir de 25, que si es un 23 o un 27 en un momento determinado no va a ser problema, ¿no? Pero que es una obligación ya por estamentos, por estrategia de club de que tienen, aquí se está haciendo una inversión muy fuerte, lo estáis viendo, para que esta academia, esta formación no de futbolistas sino de personas tengan su cabida en el primer equipo. ¿Vais a establecer cupo como la Real Sociedad? Sí, ya está establecido. Está establecido. El 25%. Entonces, eso nos hace el que tenemos que ser aquí también muy, pues bueno, muy no diría estrictos, pero que tenemos que trabajar muy bien. Nosotros ahora tenemos varios proyectos, un proyecto psicoeducativo espectacular para trabajar el tema personal, anímico de nuestros niños. No se trabaja igual con un niño de 10 que con un niño de 16, diferentes etapas, hay veces que se incide más en el niño directamente, que es a partir de los 15, 16 años. En las primeras etapas se incide más sobre los padres, en las etapas de adolescencia se incide más en los entrenadores. Pues bueno, marcas diferentes etapas también para trabajar en diferentes aspectos de la personalidad de cada jugador. Luego está el aspecto condicional. Se ha hecho un gimnasio increíble, no sé si lo habéis visto, pero con unas condiciones brutales para poder trabajar varios equipos a la vez, con unas máquinas de última generación para poder sacar el máximo rendimiento físico de nuestros jugadores. Se tienen formaciones de metodología con nuestros entrenadores para intentar que tengan la máxima conocimiento para luego poder transmitir a estos chicos que saben ya que hay un porcentaje que van a estar en el primer equipo. ¿Y ese cupo se va a aumentar? ¿Hay planes para aumentarlo? A día de hoy no, pero cuando esté todo terminado y empiece todo a funcionar, ojalá se pueda aumentar. Es un propósito que tiene el presidente desde un primer momento. Sabe lo que está invirtiendo y sabe lo que quiere de este Deportivo. Le está dando una estabilidad brutal. Esto no es un trabajo de un día para otro, os lo puedo asegurar. Esto es un trabajo a muy largo plazo y dentro de la planificación la tenemos muy en cuenta. A mí me podéis ver constantemente con el director de cantera nuestro en 100 reuniones, pero en muchos partidos, teniendo en cuenta jugadores que vienen de abajo para planificar el año que viene. Cuando hablabais antes de la venta de Mella, de Jeremai, del que fuera, es estar preparados porque tenemos que cumplir una estrategia de club. Y si sale alguien, tiene que entrar alguien, todos tienen que estar muy atentos, es una motivación para los chicos, decirles, hostia, tienen que estar muy preparados porque en cualquier momento las decisiones que tomamos, el plan estratégico nos las marca muchas veces. Entonces, eso nos hace que nuestros chavales tienen que estar preparados también en el momento determinado para asumir el reto. Y luego está el equilibrio. Decir, ostras, tenemos un reto que es nuestra cantera, nuestros chavales tienen que crecer, tienen que ser personalmente como queremos, técnicamente como necesitamos, físicamente tienen que estar preparados para aguantar, pero luego tiene que haber un rendimiento de club. Exigís que el equipo esté luchando por todo. Entonces, tenemos que saber que tenemos que formar y crear personas y jugadores capaces de dar ese rendimiento. Entonces, para nosotros es una alegría que encima de formar parte de una plantilla, hay muchos de ellos que son titulares
que son importantes. Y los que no lo son, pues apoyan de una forma personal en el día a día, en el trabajo, en el esfuerzo, que es la leche. Entonces, bueno, es un pilar básico, Abegondo. Ya sabéis que hay una presentación de la nueva ciudad deportiva la semana que viene. Vais a ver un poco la dimensión que tiene. Ya hay una gran parte hecha, pero falta la más importante, la más espectacular, que ya se está construyendo y encima son hechos. Nos están contando, yo he visto en muchos sitios que hablan de, bueno, se presenta una ciudad deportiva y pasan los años y aquí, pues bueno, tenemos la fortuna de que se va a presentar algo que ya ha empezado a hacerse. Eso es, te diría que en pocos sitios se puede decir. Y vais a ver habla mucho del compromiso que tiene el presidente con el deportivo, que tiene con la ciudad, la estabilidad que genera todo eso. Es una base súper grande. No os podéis imaginar los clubes que no tienen ciudad deportiva, o los clubes que les faltan una serie de cosas. Cuando tienen ciertos desliz se caen. Este club con todo esto, ostras, va a tener unos cimientos súper fuertes. Y luego a nivel deportivo podrás ganar, perder, estar en primera, en segunda. Nunca espero que en primera red, pero va a tener una base donde siempre sustentarse. Y eso es un trabajo que se ha empezado a hacer y que, vamos, tengo dudas que es para años. Precisamente, hablando del Fabril, va primero. ¿Sería bueno ascender a Primera Federación? O sea, ¿sería necesario? No lo contemplo, o sea, no es un propósito. Lo que sería bueno que el año que viene Noé esté preparado para jugar en el primer equipo, que Mané esté preparado, que Billy esté preparado, que Pablo esté preparado, que Teijo, que no me gustaría olvidarme a ninguno, que Nájera, que Fabi. Buscamos preparación de jugadores que sea para ellos un aprendizaje importante para poder estar arriba. Que duda cabe que contra más cerca estén las categorías, la proximidad de la exigencia del rival es mayor y te puede hacer un poco la idea de lo que te vas a enfrentar. Que duda cabe que contra cosas más importantes estén disputando los chavales, están disputando por estar arriba antes que por estar abajo, pues va a ser un aprendizaje y una exigencia para ellos que les va a hacer madurar antes y poder estar más cerca del primer equipo. Pero nuestro propósito lo estoy viendo también con la política de cesiones. Buscamos solo formación de jugadores. Es fundamental para nosotros, para mantener ese equilibrio que te he nombrado entre el rendimiento del deportivo a nivel profesional y un porcentaje de jugadores de cantera. Necesitamos que esos jugadores nos den nivel. Y no es prioritario para nosotros que el Fabril esté en primera ref. ¿Que nos gustaría? Sí, estaría muy bien. Pero que no es una prioridad. Si tú me preguntas qué prefieres, que el año que viene Kevin, Diego Gómez, Martín Ochoa estén preparadísimos para el primer equipo, o que se hubieran quedado aquí y subiera al Fabril y que no estuvieran preparados. Prefiero lo segundo. Por eso se toma este tipo de decisiones. Queremos que los chicos estén en un lugar, en un contexto que les haga ser mejores, para que nos demuestren, en este caso a mí y al entrenador, que, oye, pueden formar parte de esta plantilla con la exigencia que tiene. Y eso es un poco lo que buscamos. Pues que a lo mejor la exigencia de un Fabril en segunda federación para llegar a un Deportivo a primera división, igual siempre se podría decir que el salto es muy alto. Bueno, pero lo estás viendo en otros clubes, ¿eh? Te diría que, bueno, Osasuna, por ejemplo, sí que tiene primera ref real, pero la de Bilbao, ahí pasado estaba en segunda ref. Y tiene un jugador que está en el primer equipo, el Betis, si no recuerdo mal, hay un juvenil que el año pasado jugaba contra nosotros, sí. Y ahora está este año, estoy hablando juvenil que juega contra los juveniles nuestros, y este año está en primera división. Los saltos, de los 11 titulares del otro día, no sé si eran 4, 5 o 6, estaban en primera ref hace 2 años, algunos de ellos no habían debutado en segunda, y ahora, pues mira, pues están peleando cada partido y teniendo opciones en todos de ellos. Los saltos son importantes, pero la exigencia de cada uno, luego te amoldas, hay momentos que necesitas aclimatación, pero estar preparado o no, muchas veces no depende de la categoría en la que juegues, ¿no? Depende de tu capacidad para afrontar diferentes situaciones.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por atendernos. Pues nada, nos gustaría hacerte muchas más preguntas, bueno, pero pues, es el tiempo del que disponemos. Bueno, pues gracias a vosotros, para mí un placer atenderos siempre que se pueda y nada, pues creo que es importante también que podáis ver no solo el primer equipo, hay muchísimas cosas detrás que se intentan hacer y que se están haciendo, y sobre todo para fomentar Abegondo, que creemos que es para nosotros un pilar básico de presente y sobre todo de futuro.